Amiga, amigo televidente de editoriales y columnas de opinión. Reciba el saludo cordial de quien le habla, el periodista David Foronda. Ya estoy junto a usted como es habitual y bueno, con la novedad de que, por ejemplo, hoy no circula el diario Página 7 todavía. No circula, volvió el decano de la prensa nacional con escasas páginas, también tenemos La Razón que llegó hasta nuestra mesa de trabajo y bueno, alguno que otro diario, pero muchos no circularon. Comienzo con el diario El Decano de la Prensa Nacional, que tiene como título Inviables represas, Chepete el Bala. Pensé que el editorial de hoy iba a estar relacionado justamente con lo que significa el acontecer político en nuestro país, pero no fue así. De modo que se dedica hoy, en su editorial de este día miércoles 13 de noviembre, a las represas de Chepete el Bala. Y dice el diario, al margen de estudios realizados para asegurar financiamiento, se ha informado que la construcción de 2 represas hidroeléctricas en el Chepete y el Bala no es posible por varias razones. Una de ellas que ocasionaría serios problemas al medio ambiente, luego que implicaría la inundación de fértiles tierras y además que causaría la muerte de muchas especies animales y vegetales. Ahora es la Universidad Mayor de San Andrés, cuyos técnicos han concluido un análisis que señala que, abrimos comillas, los rendimientos son dudosos económicamente, cerramos comillas. La información de la Empresa Nacional de Electricidad sostiene que ambos proyectos constituyen los mayores de la historia del país, que es un proyecto de, comillas, interés y prioridad, según las leyes 628 del 28 de mayo de 1984 y la número 1887 del 31 de agosto de 1998. Señala que, comillas, el proyecto de El Bala garantizaría la soberanía energética para nuestro país. Añade que afectaría un área total de 3.836 kilómetros cuadrados, según resultados del estudio de identificación de la empresa italiana Geodata. Por su parte, la Universidad Mayor de San Andrés explicó que el gobierno de Evo Morales, ahora expresidente, como acotación nuestra, nunca quiso dar a conocer esos estudios. El rector de la UNSA explicó que, de realizarse los proyectos, implicaría hacer desaparecer 2 poblaciones, Rurrenabaque y San Buenaventura. Añadió que no existe una proyección seria económica que beneficie al país. Por su parte, una funcionaria de la Mancomunidad y Comité de la Zona de Cuenca Amazónica dijo que se cuestionó el beneficio que generaría la implementación del proyecto en la región. Es extenso indudablemente este editorial, pero usted ya tiene las pautas, por lo que él mismo concluye señalando, voy ya a la parte final. El gobierno de Morales, dice, ya reitero, generalmente los editoriales son escritos con cierta anticipación y en este caso los hechos vinieron tan rápidamente, de modo que, bueno, digamos que para aclarar, el gobierno de Morales ya no es presidente. Antes de insistir en la realización del proyecto, debió estudiar debida y conscientemente los informes de la UNSA, que son fruto de estudios muy serios y seguramente garantizados por la misma universidad. El caso deberá ser meditado muy seriamente a fin de garantizar que no haya peligro para el medio ambiente. Inviables entonces para el diario estas represas que anunció el anterior gobierno que iban a ser construidas, las represas de Chepete y El Bala. ¿Qué le parece? ¿Usted tiene información? ¿Usted vive en esas poblaciones o estuvo viviendo, ha venido acá a trabajar o algo? Rurrenabaque y San Buenaventura, entonces conoce el problema. Menudo trabajo le queda al nuevo gobierno constitucional transitorio y al próximo gobierno que será electo en nuevas elecciones. Vamos ahora con
Esta columna de opinión de Humberto Bacaflor. Pocas reservas, dice Humberto Bacaflor, connotado colega periodista, contrario al expresidente. Ahora todo tiene que ser con ex, ¿no? Al expresidente y a su gobierno, y por supuesto dice pocas reservas. Cuando huía, dice, vean cómo este artículo, vamos a ver de acuerdo a lo que nosotros empecemos a leer, si lo escribió antes de lo que sucedió en estos días o qué sucede. Cuando huía Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003, la información más difundida por esos días, repetida hasta el cansancio, se refería a las 2 valijas llenas de dólares que supuestamente llevaba el presidente depuesto con dineros extraídos del Banco Central. Han pasado 16 años, dice Humberto Bacaflor aquí en su columna, han pasado 16 años y ocurre que el gobierno de Evo Morales parte al exilio, o a la oposición o a la guerrilla, no se sabe, dice, después de haber desvalijado el Banco Central de Bolivia con vagonetas Brinks, que entraron y salieron de las bóvedas en los días de bloqueos, pero nadie se refiere a ello. El economista Mauricio Ríos García dijo, unas pocas horas antes de que se conociera la renuncia del cocalero y su vicepresidente, supuesto doctor en matemáticas, que el Banco Central de Bolivia estaba ocultando las cifras referidas a las reservas. La verdad es que en 2014 las reservas internacionales netas eran más de 14.000 millones de dólares y ahora apenas alcanzan a 7.000 millones, exactamente la mitad, por lo menos antes de que las vagonetas Brinks hicieran esas incursiones tan poco delicadas. Habrá que saber quién ordenó la operación como ocurrió en 2003, cuando se llegó a averiguar quién firmó cuál papel y por qué motivos. Ahora, en cambio, nadie dice nada sobre ese robo. Quizá el silencio tenga que ver con el hecho de que no hay, cuando se escribe esta columna, dice, vea, aclara Bacaflor, Humberto Bacaflor, cuando se escribe esta columna, una definición clara de lo que deberá pasar ante la renuncia del cocalero a la presidencia, a pesar de que él había repetido que no renunciaría y que se quedaría en el cargo hasta el 22 de enero. Pues eso no fue así, renunció al cargo, a pesar de haber dicho que no renunciaría, y dejó al país el dilema de qué hacer cuando un presidente se va antes de tiempo, cuando los calendarios han sido fijados con antelación. ¿Qué hacer si solo faltan unas semanas para que llegue el 22 de enero, día feriado y fijado como la fecha de la transmisión de mando? Pregunta Bacaflor. Muchos analistas improvisan ejercicio y dicen que hay tiempo, que las elecciones pueden ser hechas ahora y el nuevo presidente ser posesionado el 22 de enero. Hay otra lectura, dice Bacaflor, continúa diciendo, hay otra lectura. Las elecciones no tienen por qué adelantarse y realizarse en abril, ya que el cambio de gobierno puede hacerse el 6 de agosto, la fecha ideal. Yo voto por eso, dice Humberto Bacaflor Ganam. O sea, vea que lo escribió poco antes de todos estos sucesos que se han dado en las últimas horas. Pues bien, vamos ahora a la caricatura del diario El Decano de la Prensa Nacional. Ahí está, usted ya tiene en su pantalla, por supuesto, amigo televidente, y ya está viendo cómo interpreta usted, cómo interpreta esta caricatura. Ahí está Evo Morales, ¿no? Sí, ya no es presidente, ya está en México exiliado, dicen autoexiliado, en fin. Ahí está, y él está corriendo a riesgo de que lo aplasten el gas, yacimientos, la deuda externa, los chinos, dólares, el satélite, el Silala, la Haya, claro está, los resultados que fueron contrarios
a la demanda, la chiquitanía, los incendios, los despilfarros, las barcazas chinas, las cargas y todo un alud de grandes problemas que no los resolvió y están por prácticamente sepultarlo, y de una u otra manera lo habrán sepultado. ¿Usted qué opina, amiga, amigo televidente? De modo que yo le dejo con su criterio. Y vamos ahora con lo que significa el editorial de La Razón. Le reitero que no hay página 7 y alguno que otro diario, solo están circulando estos. Golpe de Estado titula el editorial y dice lo siguiente, La Razón. Diario que ya, bueno, no es menester decir nada sobre nada, tratando, como habíamos dicho, de que se restañen las heridas entre los bolivianos. Pero La Razón dice, golpe de Estado, el vertiginoso desenlace de los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en un escenario complejo y aún incierto acerca de la sucesión constitucional y la ruta electoral, advierta cómo los editoriales, le había dicho, se escriben con cierta antelación, por lo que no están actualizados, digamos, al momento, si vale el término. Entonces esto fue escrito, dice, en un escenario complejo y aún incierto acerca de la sucesión constitucional. Y bueno, usted ya advierte, ya en las pasadas horas se dio, ya hay presidenta constitucional transitoria, en fin. Y dice, y la ruta electoral, generó un amplio debate nacional e internacional sobre si este acontecimiento constituye o no un golpe de Estado. Hay visiones diferentes al respecto. En nuestra historia política, desde la fundación de la República, el país se ha caracterizado en diferentes periodos por cuarteladas, revueltas y golpes de Estado. En la historia corta, sucesivos golpes de Estado y dictaduras militares precedieron el difícil camino de transición a la democracia. Así, recién desde octubre de 1982, las y los bolivianos adoptamos las urnas como la fuente de legitimidad de gobernantes y representantes. Desde entonces hemos avanzado mucho en el proceso de democratización. Y continúa diciendo La Razón en su editorial. Tras las elecciones del 20 de octubre, la oposición cívico-política declaró un paro nacional indefinido en rechazo al, comillas, fraude monumental y la exigencia de nuevas elecciones. Desde el oficialismo se asumió la victoria electoral del binomio del MAS en primera vuelta. La movilización llevó a un acelerado desenlace con hitos relevantes, como el ultimátum para la renuncia del presidente, un bien sincronizado motín policial, las, comillas, irregularidades identificadas por la OEA y un pronunciamiento militar. Así dice La Razón. En tal escenario hay quienes sostienen que la renuncia de Morales se debió a la movilización ciudadana por el fraude y se remonta al desconocimiento del resultado del referéndum del 2016 sobre la reelección. Otros, en cambio, argumentan que se trata de un golpe de Estado por la interrupción abrupta del mandato constitucional del presidente, la violencia para la dimisión forzada de ministros y la definitoria sugerencia, entre comillas, del alto mando militar en traje de campaña para que Evo renuncie. Y concluye señalando La Razón, a reserva de cómo se ha calificado el hecho en nuestra historia democrática, la minoría opositora en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en una sesión sin quórum, ni la presencia de la bancada mayoritaria del MAS, adoptó una salida impuesta. De manera veloz, la segunda vicepresidenta del Senado, Yanine Áñez, se autoproclamó presidenta del Estado. Este camino, que debió ser pactado, lejos de pacificar el país, dice La Razón, prolongará el conflicto y el enfrentamiento en un país hoy bajo control militar, dice. Advierta, entonces, dijimos que no queremos decir nada de lo que menciona la gente, que este diario siempre estuvo relacionado con el oficialismo, que fue un diario pro-gubernamental, pro-MAS, eso es lo que dicen. Usted, pero ahora luego de leer, de escuchar, y ya tiene seguramente el editorial, lo adquiere, y lee más bien La Razón, lee el editorial de La Razón,
usted, amiga, amigo televidente, saque su propia conclusión. A mí me llama la atención que dice, este camino, lo que ha sucedido ya, la designación o la proclamación, autoproclamación de la presidenta nueva del país, este camino, dice, que debió ser pactado, lejos de pacificar el país, prolongará el conflicto y el enfrentamiento en un país hoy bajo control militar. Ojalá no sea así. Es tiempo de restañar las heridas entre los bolivianos. Lo que pasó, pasó, dice mucha gente, que ahora de una u otra manera respira más tranquilidad. Pues, ¿qué le parece a usted, amiga, amigo televidente, el editorial de La Razón? Hoy circula La Razón, en realidad no paró ningún día, por amenazas suspendió el diario 2 días, hoy volvió a la circulación, Página 7 entre tanto sigue suspendido, el diario que más se opuso tenazmente a las decisiones gubernamentales y a todo lo mal, decía en sus páginas, que estaba haciendo el gobierno de enfrentar a bolivianos contra bolivianos. Usted ya sabe todo aquello. Vamos ahora... Hay otros artículos internacionales en este diario, pero bueno, vamos a lo nuestro, porque también hay otra internacional que dice, América Latina está en crisis. Ahí tiene usted en su pantalla, América Latina en crisis, y escribe la señora Camila Zarzar Amor desde Chile y dice que Latinoamérica está en crisis. Con pesar, hoy evidenciamos que la inestabilidad política y económica se extiende en toda la región. Esto como resultado de la insatisfacción de sectores tradicionalmente marginados, cuyas demandas no han sido escuchadas por los gobernantes, incapaces de atender el malestar y el dolor de su pueblo, un dolor que es compartido, que escapa a una sola nación. En realidad es extenso también esta columna de opinión, no deja de tener cierta razón, pero si se refiere a la señora Zarzar de esta institución desde Chile, una institución que contrariamente se muestra contraria al gobierno actual, si solo se refiere a lo que pasa en Chile o Bolivia, digamos que se equivoca, porque los gobernantes incapaces de atender el malestar y dolor de su pueblo no solo están en estos países, en el nuestro y en Chile. Ahí está Venezuela, mucho peor. Ahí está Nicaragua, ahí está Cuba y ahí estaba en Ecuador. Bueno, en fin, usted advierta, ¿no?, lo que sucede, para simplemente como apunte nuestro. Vamos ahora a la caricatura de La Razón, que también la tiene, por supuesto. ¿Cómo interpreta usted esta caricatura que se ve ahí? A Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y esta caricatura habría salido, sí, está en el Washington Post, un diario de gran circulación a nivel mundial. Y ahí está el presidente Donald Trump, está leyendo Política Exterior de Trump, se puede notar, lo nota usted, y está parado leyendo, pero la sombra de Donald Trump, ¿qué es? La de un diablo, un demonio, ahí está con cuernos, cola. ¿Es así Donald Trump en Estados Unidos? ¿Usted qué dice? Muchos dirán, sí, es así. Sí, otros dirán, no, lo hace bien, ahora hay trabajo en Estados Unidos, ahora ya hay más contrariamente a cuando estaba mucho peor, antes de que llegue a no había empleos, en fin. Usted tiene su propio criterio, amiga, amigo televidente. Pues bien, dicho esto, le agradezco por su atención y esperando que mañana estén prácticamente la mayoría de los diarios o casi todos los que habitualmente damos lectura, porque más nos interesa tener la edición impresa en nuestra mesa de trabajo, esperando que mañana estén, reitero, nos reencontramos Dios mediante y decimos paz y tranquilidad, hay que restañar heridas, no es tiempo de persecuciones, venganzas, hay que pensar fundamentalmente en el país, la patria, a la que tienen que esperarle un camino mucho más positivo, lleno de esperanza y certidumbre. Gracias por su atención, muy buen día, nos reencontramos en la próxima edición. Permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita